Muy buenos días, damas y caballeros. El Senado de la República, Casa del Federalismo Mexicano, les da la más cordial bienvenida a este foro titulado México incluyente hacia la autonomía económica en el marco de las actividades de la 66ª legislatura. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan de manera presencial, así como a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y nuestras redes sociales. A nombre de la Comisión de Economía del Senado de la República, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión en torno a la inclusión, el desarrollo productivo y la igualdad de oportunidades. Este encuentro nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir un país donde todas las personas, sin excepción, tengan acceso a condiciones que les permitan desarrollarse plenamente en el ámbito económico. Agradecemos y reconocemos profundamente la presencia de quienes hoy nos honran con su presencia. Su participación fortalece este esfuerzo colectivo por avanzar hacia un México más justo e incluyente. Dicho lo anterior, saludamos con gusto al senador Emanuel Reyes Carmona, anfitrión y presidente de la Comisión de Economía, para quien pido un caluroso aplauso. Desde luego destacamos la presencia de la licenciada Berta Orozco Márquez, quien es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores. De igual manera, agradecemos la presencia y apoyo invaluable del licenciado Ismael Ortiz Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contamos con la presencia del licenciado Raúl Balmaceda Valdés, quien es director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y también saludamos la presencia del licenciado Ruth Veneroso, Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. ¿No se encuentra? Federatas, también saludamos la presencia del licenciado Fernando Díaz, quien es director general de CINIA. Para dar inicio a este interesante foro, cedemos la palabra al senador Emanuel Reyes Carmona, que nos ofrecerá desde luego un mensaje institucional. Muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto poder darles la más cordial de las bienvenidas a todas, a todos quienes el día de hoy acuden, también a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este lugar que significa el pacto federal entre las 32 entidades federativas, el Senado mexicano, la Cámara Alta, y en verdad que para nosotros, nosotras, es un privilegio muy grande el poder recibirles a tan distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Sé del enorme esfuerzo, del sacrificio que han hecho para poder ingresar y por eso no hemos logrado iniciar a la hora pactada. Hay que considerar siempre que la Ciudad de México pues tiene una gran afluencia de tráfico vehicular y eso de repente complica cuando hay algunos eventos como manifestaciones, como marchas, como algunos cierres vehiculares. Sin embargo, pues ya estamos aquí, estamos arrancando con el ánimo y con el propósito de seguir fortaleciendo la participación de todos los sectores de la sociedad civil y sobre todo visibilizar causas, el poder encaminar esfuerzos que nos permitan mediante nuestras acciones legislativas poder participar de forma positiva, directa, para poder lograr bienestar en favor de las y de los mexicanos. Hoy es martes de sesión, es día en que las y los legisladores desarrollaremos diferentes actividades en este Senado mexicano y qué buena manera de poder iniciar este día, saludándoles a todas, a todos quienes nos acompañan. Saludo con mucho cariño a los medios de comunicación que dan puntual cobertura a este evento tan importante. Saludo a los mexicanos que nos siguen a través del canal del Congreso. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros.
y por supuesto agradezco al Senado de la República, particularmente a la Secretaría General, a la Dirección de Eventos, por el apoyo siempre permanente en cada una de las propuestas que nosotros realizamos. Quiero saludar también con mucho cariño a Ismael Ortiz Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias, Ismael, por estar aquí. Por favor, un saludo para el secretario Ebrard. En verdad que el trabajo que ustedes desarrollan es un trabajo espléndido, un trabajo que compromete también al Senado de la República y que además nos vincula de manera permanente en todos y cada uno de los esfuerzos que ustedes realizan. Sabemos que el secretario Ebrard está dando una pelea muy importante para poder garantizar que no haya ni un solo arancel y que todos los productos que se exportan a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, queden libre de todo arancel. Así que reconocemos el trabajo del secretario, de todo el equipo y pues por favor externale un saludo caluroso a nuestro secretario Ebrard que tanto queremos en este Senado de la República. Muchas gracias. También quiero saludar en esta mañana a Raúl Balmaceda, que viene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que además viene en representación de también otro secretario que trabaja fuertemente a favor del trabajo de las y de los trabajadores mexicanos y sobre todo que garantiza con su visión un proyecto que nos permita seguir avanzando en una visión de más derechos laborales para todas las y los trabajadores de nuestro país y por supuesto visibilizar a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por estar aquí. En verdad que para nosotros es un privilegio que nos acompañes. Muchas gracias. También quiero saludar con mucho cariño a la jefa Berta Orozco, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Senado de la República, una mujer comprometida con la causa, una mujer que siempre está lista para poder asumir retos, tiene un gran equipo de trabajo que el día de hoy nos acompañan, todo el comité, muchas gracias por ser parte también de los trabajos que nosotros realizamos en el Senado de la República y particularmente siempre presumo que somos una de las instituciones que tiene a un gran sindicato y este sindicato trabaja, coadyuva en todos los proyectos que generan las y los senadores y además se involucran a todas las y los compañeros, así que pues para mí es muy importante reconocer este trabajo, querida jefa Berta, gracias por todo este trabajo y por este impulso, muchas gracias. También quiero saludar a Ruth Veneroso, de la Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030. Muchas gracias por… me dijeron que él no vino, ¿verdad? Está por llegar. Bueno, esperemos que llegue en un momento. Y a Fernando, que es director general de CINIA, debo decir que hace unas semanas tuve el privilegio de poder visitar una empresa que emplea en su plantilla laboral el 90% de trabajadoras y trabajadores con algún tipo de discapacidad, pero que además con sus manos producen, fabrican, diseñan, impulsan, desarrollan y potencializan. Es algo que hoy venimos aquí a este lugar a reconocer. Seguramente Fernando nos va a platicar un poco más, pero es importante también recibirte, querido Fernando, porque para nosotros es menester resaltar estos esfuerzos que tú haces desde hace mucho tiempo y que para nosotros en el Senado de la República visibilizarte, reconocerte, admirarte y también a todo tu equipo de trabajo, que algunos de ellos, algunas te acompañan el día de hoy en representación de todas y de todos los trabajadores, es algo necesario. Por eso debo decirte, querido Fer,
que cuentas con todo nuestro apoyo y con todo nuestro respaldo, que siempre estaremos para ti, para cada uno de tus proyectos, y que en verdad eres un hombre admirable, un hombre generoso, un hombre sensible, y que para nosotros es también una oportunidad de refrendar nuestra alianza para trabajar en proyectos conjuntos, proyectos que nos permitan seguir avanzando y seguir visibilizando a todas las personas con discapacidad a lo largo y a lo ancho del país. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Fernando, por favor. También debo decir que para nosotros es necesario resaltar que hoy necesitamos avanzar en una alianza cada día más fuerte que nos permita reconocer los esfuerzos de quienes sí visibilizan a las personas con discapacidad, porque esto que hoy venimos a hacer, no todos lo hacen, no todos lo visibilizan, no todos lo reconocen y no todos garantizan que se aperturen espacios como los que hoy estamos celebrando. Y para nosotros también es importante resaltar que para que esto se logre, necesitamos también la visión del doctor Miguel Ángel Santos, quien es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctor. En verdad que también es un privilegio poder contar con su distinguida presencia. A todas, a todos quienes el día de hoy nos acompañan, a los distinguidos ponentes que el día de hoy participarán en el conversatorio Las cadenas productivas, el empleo y la discapacidad en México. Vamos a estar muy atentos a cada uno de los comentarios que aquí se expongan, y que para nosotros estos comentarios se convertirán también en propuestas, en iniciativas, en exhortos y sobre todo en visiones compartidas. Como presidente de la Comisión de Economía me resulta muy fundamental abrir este espacio de diálogo de alto nivel con el Poder Legislativo, el Gobierno federal y por supuesto el sector empresarial, porque aquí en este lugar justamente es donde convergen las ideas, las propuestas, las visiones. En este espacio, más allá de las afinidades partidistas o políticas, se puede hablar de manera libre, de manera abierta, se puede decir lo que ustedes quieran. Es la Cámara Alta y a eso hemos venido a dialogar y a construir, y sobre todo el poder avanzar en proyectos que nos permitan poder caminar durante el próximo tiempo, es decir, asumir compromisos, asumir roles y generar propuestas. Por eso creo que es importante también resaltar, vincular la autonomía económica y la economía de los ciudadanos con el desarrollo de las cadenas productivas para que éstas se vean verdaderamente sostenibles e incluyentes. Y cuando hablamos de inclusión, no solamente se trata de poder incluir a algunos, sino de incluir a todos, no solamente a quienes están en algún momento adverso, complejo, de adversidad, sino, yo digo, la población que representa un grueso muy importante de la población, y me refiero particularmente a las personas con discapacidad, pero que éstas también no sean las únicas, sino que también aquellas poblaciones que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad, y me refiero a las personas que están agrupadas dentro de la diversidad o dentro de los pueblos indígenas y afromexicanos o las personas migrantes. Es decir, en lo general, nuestro compromiso es poder generar espacios de diálogo y de debate y además de escucha permanente con todos los grupos y todos los sectores de la población. Por eso esto garantiza la posibilidad de poder incluir y que nadie se quede fuera y que todas y todos caminemos en un mismo propósito. También hoy no solamente estamos hablando de justicia social, sino hablamos también de una estrategia que nos permita sensibilizar y que esta sensibilización nos permita a comprometernos cada día más para poder generar cambios. Y lo que hoy nos ocupa pues es justamente el marco normativo actual.
tendríamos que revisar si este marco actual facilita o dificulta o qué tenemos que hacer, porque a veces es importante resaltar que a veces con visiones retrógradas limita en la mayoría de las ocasiones la contratación de personas con discapacidad, y me refiero a empresas que no han logrado avanzar en una visión integradora, que solamente ven a las personas como aquellos entes que producen y aquellas personas que tienen que tener el 100% de sus capacidades para poder participar en un área laboral de alguna entidad empresarial. Y eso es lo que hoy venimos a decir. Es importante entonces conversar sobre lo que tenemos que comprometer y cómo tenemos que abordar una visión. En México el 62% de las personas de más de 15 años con algún tipo de discapacidad no tienen trabajo, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, y esto es muy, pero muy alarmante. Además, de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS, 1 de cada 4 personas considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda y no pueden realizar tareas exitosamente. Y yo aquí digo, esto es falso, porque a mí me tocó ver, revisar, observar, vivir la experiencia de que no es así como lo afirman, porque justamente la empresa que encabeza nuestro querido amigo Fernando es digámoslo, es el resultado de esta coordinación con personas con discapacidad, y es la muestra clara de cómo sí se pueden hacer las cosas integrando a todas las personas con discapacidad. A su vez, el nivel de escolaridad que tiene en promedio este grupo poblacional es de 4.7 años en comparación con la de la mexicana o el mexicano en promedio, que es de 8.5 años. Lo anterior, pues, sin duda alguna, es un llamado de atención y una acción impostergable. No podemos permitir que el talento se pierda por discriminación o por rezago educativo o por la carencia de infraestructura física o digital, o bien por la ausencia de programas de capacitación que cierren la brecha de empleabilidad. Bajo la visión del Plan México y en total congruencia con la Agenda 2030, de la cual México es parte, entendemos que la inclusión laboral no es un accesorio, sino es un elemento esencial para la competitividad y la resiliencia de nuestras cadenas de suministro. Una cadena productiva que integra a la diversidad es una cadena más digna, más estable y más productiva. En este orden de ideas, la diversidad e inclusión dentro de las empresas no solo favorece a mejorar la situación económica de las personas con discapacidad, sino además también repercute de manera importante dentro de las propias organizaciones, pues se traduce en una ventaja competitiva, mejora el clima laboral y refuerza la responsabilidad social corporativa. Así que esto implica también un compromiso de todas y de todos. La guía práctica que publicó la Organización Internacional del Trabajo durante el 2017 para fomentar la diversidad e inclusión mediante ajustes en el lugar del trabajo habla sobre los ajustes razonables que permiten a las personas trabajadoras y a sus empleadores aprovechar todo el potencial profesional y contribuir al éxito de las empresas. Así se entiende que los ajustes razonables, desde las mejores prácticas internacionales como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Aunado a ello, el punto central de nuestra discusión que hoy nos convoca será el impacto del empleo formal para personas con discapacidad en la redistribución de las tareas de cuidado dentro de las familias mexicanas. Por eso reconocemos que la economía de los cuidados
ha recaído desproporcionadamente en las mujeres y también en las niñas, y es nuestra responsabilidad legislar para que la autonomía económica sea una realidad que alivie estas cargas y fomente el desarrollo humano integral. Con ello, permítanme pues cerrar y recordar que este evento es una invitación, es una convocatoria a transformar los casos de éxito institucionales en una política pública de Estado de largo plazo, como el caso de Cinia, cómo poder articular lo que exitosamente hacen en Cinia a lo largo y a lo ancho del territorio mexicano, que este tipo de iniciativas se repliquen en muchos lugares de México para poder impactar de manera positiva en toda la población con discapacidad. Ese es el compromiso, que generemos más proyectos, que generemos una visión que nos permita contagiar en ánimo a todas las y los tomadores de decisiones. Y me refiero, por supuesto, al gobierno federal, a las entidades federativas, a los legisladores y, por supuesto, a la IP, a la iniciativa privada. Quiero agradecer finalmente a Alberto de la Peña, a Estefanía Sánchez Magallán, porque detrás de este evento pues estuvo su mano. Muchas gracias, querida Steve, muchas gracias, querido Alberto, por este trabajo que realizan como secretarios técnicos de las comisiones, y en verdad que para nosotros es muy importante también esta labor. Así que vamos a darle al desarrollo de este espacio, y todas y todos ustedes cuentan con su servidor. Por eso les invito que durante esta jornada propongamos mecanismos que nos comprometan en acciones hacia los próximos meses, hacia las próximas semanas, para poder garantizar que la inclusión sea el sello distintivo de un nuevo modelo económico mexicano, donde participen todas las personas con discapacidad. Enhorabuena, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Comisión de Economía y a su dedicación al mejoramiento de la autonomía económica del pueblo de México, un compromiso que se consolida día a día. Y a continuación, y para continuar con este acto inaugural, será un placer escuchar al licenciado Ismael Ortiz Fernández, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Es de verdad un honor y un privilegio poder acompañarlos en este espacio de diálogo, en este espacio de construcción colectiva, México incluyente hacia la autonomía económica. Un encuentro que responde a la prioridad de avanzar hacia un modelo de desarrollo que garantice, como ya nos explicó el senador Reyes Carmona, que garantice la inclusión productiva y la autonomía económica de todas las personas. Saludo con especial aprecio a quienes hoy me acompañan en el Presidium, al senador Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, a quien le agradezco infinitamente su invitación, a la licenciada Berta Orozco, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Senado, a Raúl Balmaceda Valdés, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría del Trabajo, a Fernando Díaz Torres, director general de Cinia, y al licenciado Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. De igual forma, agradezco profundamente la presencia de las y los representantes del Poder Legislativo, de las dependencias del sector público, de la iniciativa privada, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que hoy se suman a este diálogo. Este evento tiene el propósito de generar insumos, de generar propuestas y sobre todo rutas de acción que permitan vincular la autonomía económica con el fortalecimiento de las cadenas productivas, pero con aquellas cadenas productivas que sean sostenibles, que sean incluyentes. Esto, por supuesto, en línea con los compromisos asumidos por México en el marco de la Agenda 2030.
Desde un punto de vista institucional, la Agenda 2030 nos convoca a transitar de diálogos a soluciones. Nos exige articular políticas públicas, nos exige esfuerzos legislativos y estrategias empresariales que incidan directamente en la reducción de las brechas, que incidan directamente en la ampliación de las oportunidades económicas para todos y para toda la población. Dado que hablar de autonomía económica implica garantizar condiciones estructurales para que las empresas puedan incorporarse, puedan permanecer y prosperar en la actividad productiva. Esto requiere atender de manera integral factores como el acceso al empleo digno, factores como la inclusión financiera, la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades productivas. Esto último, el fortalecimiento de las cadenas productivas, representa una estrategia para impulsar el desarrollo regional, para generar valor agregado y para ampliar la participación de sectores históricamente excluidos, particularmente jóvenes, mujeres y personas con discapacidad y comunidades en situación de vulnerabilidad. De igual forma, me parece que es muy importante reconocer el papel de la economía de los cuidados como un componente esencial del desarrollo. Su adecuada integración en el diseño de políticas públicas no solo contribuye a la igualdad sustantiva, sino que también fortalece la productividad y la sostenibilidad del crecimiento económico. En conclusión, el valor de este espacio radica en su capacidad para articular visiones y traducirlas en acciones concretas. Este diálogo debe derivar en propuestas viables que puedan incorporarse en instrumentos de política pública, en marcos normativos, pero muy importante también, en modelos de negocio con un enfoque incluyente. Desde el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, reiteramos desde ya nuestro compromiso de acompañar estos esfuerzos, promoviendo la coordinación interinstitucional y el seguimiento de iniciativas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos seguros, confiamos que esta jornada permitirá avanzar hacia acuerdos y líneas de acción que fortalezcan la autonomía económica y consoliden un desarrollo más equitativo, un desarrollo más sostenible y sobre todo incluyente para México. Les deseo una jornada productiva y reitero la disposición del Secretariado para dar continuidad a los resultados que aquí se generen. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos al licenciado Ismael Ortiz Fernández, quien es economista con más de 30 años de experiencia en negociaciones comerciales, internacionales e integración económica regional. Y a continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Ortiz Fernández, para el cual cedemos también el uso de la palabra a Raúl Balmaceda Valdés, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hola, una disculpa, es que tuve una fractura hace unos meses y pues bueno, como le decía yo a una compañera que terminó su ciclo en la Secretaría después de más de 30 años, pues cuando uno está en una situación así, entiende muchas cosas, sobre todo en una ciudad tan grande como esta y pues la movilidad se vuelve pues, un reto diario. Entonces, bueno, una disculpa. Temporal. Sí. Diario. Sí, estoy consciente de eso y lo he vivido temporalmente, como usted dice. Me llamo Raúl Balmaceda, soy un hombre de 48 años, 100 y cacho kilos, ya no le voy a agradecer a la pandemia porque ya pasó hace tiempo, mido 1,80. Trabajo en la Secretaría del Trabajo, concretamente en la Unidad de Trabajo Digno.
Y bueno, el nombre de esta implica muchas cosas. Concretamente lo que hacemos en el área que tengo yo el privilegio de coordinar y trabajar con muchas compañeras y compañeros muy talentosos, como lo he dicho, algunas de ellas pues ya con más de 30 años de servicio, grandes conocedoras de los temas que nos convocan hoy. Pues es un privilegio estar aquí, agradeciéndole por supuesto al senador Emanuel Reyes Carmona. Reciba, senador, un saludo del secretario Marat Bolaños, igualmente todas y todos ustedes, a las personas que están en el panel, al maestro Ismael, la secretaria general Berta, cercana por supuesto como los sindicatos a la secretaría, al doctor Miguel Ángel, pues yo le tengo un muy buen cariño al TEC de Monterrey, jugué ahí fútbol americano algunos años, entonces pues todavía tengo ahí un cacho de camiseta puesta. Y a Fernando, con quien he tenido el gusto de coincidir en otros foros, concretamente en Éntrale, he visto, me preguntaba el senador si he tenido oportunidad de ir a algún centro de trabajo, no ha sido todavía la ocasión, pero he visto yo los videos y realmente sí pues es un ejemplo lo que ustedes hacen en su centro de trabajo. Yo les quiero compartir que en la Secretaría hemos desarrollado, en el marco de esta visión de trabajo digno y o decente, hemos desarrollado diversos mecanismos, algunos de índole voluntaria, me refiero al sistema de acreditación de buenas prácticas laborales y trabajo digno. Este sistema articula algunos programas con los que la Secretaría ya contaba. Me voy a referir al programa de trabajo y empleo para personas con discapacidad, que es un programa paraguas, es un programa nacional. Este programa nacional se alimenta de herramientas que son parte de este sistema, pero también de otras estrategias que tiene la Secretaría y han sido, pues, por supuesto, importantes ya incluso a nivel regional. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o el programa del Servicio Nacional de Empleo, que concretamente se refiere a la Red Nacional de Vinculación Laboral. Entonces, estos elementos conforman un programa nacional de trabajo de empleo para personas con discapacidad, todavía sujeto a algunas revisiones de las distintas autoridades, de la Secretaría de Hacienda, de toda esta etapa que deriva de la planeación, de los programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo. Les decía que tenemos estos programas que algunos son de índole voluntaria, como los que están contenidos en el Sistema de Acreditación de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno, concretamente el PAST, el Programa de Autogestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. Este apoya a los centros de trabajo al cumplimiento de las normas oficiales en la materia. Estas son obligatorias. Aquí seguramente han escuchado hablar de la norma oficial mexicana número 34, que justamente este año le toca la revisión quinquenal, de acuerdo a lo que mandata la Ley de Infraestructura de la Calidad. Es un trabajo que se hace junto con la Secretaría de Economía, con la Dirección General de Normas. Tenemos otras, para decirlo de manera muy puntual, la única norma mexicana de naturaleza voluntaria, la norma mexicana 025, que hemos venido trabajando y analizando con las compañeras tanto de la Secretaría de las Mujeres como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta norma tiene origen en 2012, se articulan algunos elementos del entonces Instituto Nacional de las Mujeres, del CONAPRED, y se publica en octubre, a finales de ese año, del 2015, se publica, como hoy día está en el Diario Oficial de la Federación, la norma mexicana 025, que tiene entre sus 14 disposiciones, pues una justamente que tiene que ver con accesibilidad, ¿no? Entonces, nos hemos dado la tarea de revisar las 14 disposiciones. Consideramos que hay algunas de estas que tienen que ya llevarse a requisitos críticos para la certificación. Esto derivado particularmente de la reforma constitucional de finales del 24, de noviembre del 24, que habla de la igualdad sustantiva. Entonces, esta norma tiene disposiciones que hablan de la igualdad salarial, que en concreto, bueno, pues la Ley Federal del Trabajo señala que a igual trabajo, pues igual salario. Entonces, esto aparte es importante que en las normas esté reflejada, actualizada. Otra disposición muy importante se refiere a la número 14. Esta tiene que ver con las herramientas para prevenir las violencias laborales, la discriminación, etcétera. Entonces,
Estas normas se ha considerado que en adelante, una vez que inicie el proceso de normalización, esto ocurrirá cuando se publique el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, pasará a ser un estándar, es decir, ya no habrá normas mexicanas. Esto a mí me parece adecuado, incluso los abogados a veces crea confusión y nos preguntan ¿por qué las normas mexicanas son voluntarias y las normas oficiales no? Si las dos son normas. La respuesta muy concreta es que las mexicanas en adelante serán estándares. El procedimiento de evaluación de la conformidad del PEC lo hacen particulares, lo hacen empresas auditoras que a su vez están acreditadas ante 3 entidades, la EMA, la mexicana y otra, que tienen registro en la Secretaría de Economía. Y estas son las encargadas de la vigilancia de estas normas que son voluntarias, y esto, pues bueno, al realizarse por particulares genera un costo. En cambio, las NOMS, en el caso de la Secretaría, que tenemos 45, espero que no me esté fallando la memoria, normas oficiales, siendo la última publicada, la 38, que tiene que ver con el teletrabajo. Esto nos parece también pues, fundamental porque justamente es el primer estándar, como lo ha señalado el doctor Salafranca y Pedro Américo Furtado, el representante de la OIT en México, es la primer norma internacional, primer estándar internacional que tiene una perspectiva de derechos humanos, que tiene una perspectiva de género. Y para ello se han actualizado también los protocolos de la Inspección Federal del Trabajo. Esto se ha hecho nuevamente con una perspectiva de género, se ha realizado un trabajo conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y serán revisadas las disposiciones de acuerdo a los indicadores de estos protocolos que tienen que ver con el cumplimiento justamente de las disposiciones en la materia que nos reúne hoy, pero que también tiene que ver con los derechos de los grupos en situación o condición de vulnerabilidad o baja empleabilidad. Hay indicadores muy puntuales que serán y que son revisados y están en estas disposiciones, porque además la existencia de los protocolos tiene que ver con la reforma del año 2019, la reforma laboral, una reforma de alto calado, como las que se han venido publicando, que han dado lugar a modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, como lo ha señalado el secretario Bolaños, en una primavera laboral de los derechos de las personas trabajadoras, disposiciones muy concretas, como lo que refiere el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. Este estipula la obligación de los centros de trabajo, de las personas empleadoras junto con las personas trabajadoras. Todavía la ley me parece que dice el capítulo de las obligaciones patronales. Cada revisión que hacemos de las iniciativas que nos llegan del Congreso de la Unión, pues buscamos que tengan un lenguaje incluyente, entonces ya no usamos el término las obligaciones patronales, hablamos de personas empleadoras y de las personas trabajadoras. Ahí lo que se revisa en esta fracción 31 del artículo 132 es la existencia de protocolos para prevenir, atender, sancionar y consecuentemente erradicar las violencias laborales. Y también la prevención de la explotación laboral, el trabajo infantil, la trata de personas, el trabajo forzoso. Ya para concluir, decirles que esta normativa está alineada a los compromisos internacionales. Concretamente, el capítulo 23 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá dispone que justamente todos los bienes producidos en el marco de este tratado internacional deben de ser libres de cualquier sesgo sexista, de cualquier tema que tenga que ver con discriminación y, por supuesto, en total ausencia de trabajo infantil o forzoso. Entonces, los protocolos en materia de trata también se han actualizado. Trabajamos de manera coordinada con distintas autoridades y al interior de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas. Decirles, como ya se ha expresado aquí, estamos con mucho gusto a sus órdenes para profundizar en cualquiera de las herramientas con las que ha trabajado la Secretaría. Seguramente aquí han escuchado de los distintivos en años anteriores denominados el Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? Empresa incluyente, el distintivo empresa familiarmente responsable, o los distintivos que buscan justamente erradicar, prevenir el trabajo infantil en el sector agrícola y no agrícola, en el sector agrícola el DEALTI,
libre de en el sector no agrícola, México sin trabajo infantil. Entonces, pues tenemos, como les he dicho, una serie de instrumentos, algunos, repito nada más para subrayar la idea, que son de autocumplimiento, que son de adopción voluntaria, como los que están en el sistema de acreditación. Tenemos también la norma mexicana que todavía es voluntaria, pero por otro lado tenemos las normas oficiales mexicanas, las NOMS, estas son obligatorias. Por ejemplo, la 34 es de cumplimiento obligatorio, el alcance es a nivel nacional. Y muy importante, los protocolos, porque cuando revisamos lo que señalan las herramientas, las encuestas del INEGI, pues vemos que todavía hay un profundo, bueno, no profundo, no diría yo profundo, pero hay un desconocimiento de los protocolos. Entonces, cuando las personas son víctimas de ciertas conductas que están incluso en muchos casos tipificadas en la normatividad mexicana, me refiero al acoso, al hostigamiento sexual, pues las personas a veces no tienen los elementos de qué hacer. ¿Quiénes son las personas estratégicas, la persona consejera? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las vías para desahogar la queja que esté sobre el evento que se haya presentado? Y pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí y pues quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del licenciado Raúl Balmaceda Maldés. Y finalmente cedemos paso a la toma de fotografía que enmarca el acto inaugural de nuestro evento, para lo cual los invitamos se sirvan ponerse de pie. A nuestros compañeros de los medios de comunicación, si gustan acercarse, por favor.